Bien, estamos listos ya, hermanos, saludándoles desde aquí desde su iglesia cristiana Efesios 4:23 en Cartago. Hoy es domingo 2 de mayo de este 2021, estamos estrenando mes. Rápido va corriendo esto, así es que le damos la cordial bienvenida a usted que nos acompaña a través de este video en nuestro canal de YouTube y a la iglesia local que está aquí reunida con nosotros, ¿no? Esperando obviamente que este tiempo sea de mucha edificación. Bueno, obviamente es de edificación, pero depende de nosotros que así sea, ¿no? En la medida en que nos dispongamos con todo nuestro ser. Así es que voy a pedirles, hermanos, a ustedes ahí en el video que vayamos a la palabra. Directamente busquen sus Biblias, el libro de Tito. Tito capítulo 2, vamos a ir al verso 6. Tito 2:6. Mientras usted lo busca, saludar a todas las personas a través de YouTube. En el país donde usted se encuentre, buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé en qué momento esté usted viendo este video, ¿no? Tito 2:6. Me regalaron un amén, hermano, cuando los tengan. ¿Estamos todos? Tito 2:6. Bien. Dice la palabra de Dios, hermanos, en el libro de Tito, capítulo 2, verso 6. Recuerda que el libro de Tito fue escrito por Pablo, ¿no? ¿A quién? A Tito, ¿no? A Tito, pero recuerde, eso en su momento fue para Tito, pero la palabra de Dios, como es viva y eficaz, es la misma de ayer, hoy y siempre, aplica para nosotros. Entonces, esto que le escribió Pablo a Tito, haga cuenta como que nos lo está diciendo a nosotros, ¿no? Entonces, dice la palabra del Señor, dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Padre, te damos gracias en este día, Señor, por tu palabra, Señor, que hemos tenido la oportunidad hoy de leer una vez más, pero que no sea solo de leerla, Señor, sino meditar en ella, Señor, entenderla, recibirla, hacerla nuestra, Señor, que por medio de ella podamos definir, Señor, nuestro caminar, un caminar en ti, Señor, haciendo tu voluntad, que es lo más importante, Señor. Te damos gracias en esta mañana, esta tarde, esta noche, no sé qué día, qué momento sea para usted. En este tiempo, Señor, que vamos a aprovechar, como todos los tiempos que se abren, en el que podemos, por medio de tu palabra, conocer un poco más de ti, Señor. Así es que te damos gracias, Señor, por esta oportunidad, por la oportunidad de haber despertado hoy, de haber respirado, de poder venir a este lugar, Señor. Una bendición especial para cada uno de mis hermanos, cada familia aquí representada, cada persona que hoy no ha podido estar aquí con nosotros, cada iglesia, Señor, que hasta ahora se congrega, se reúne en torno a ti, en tu palabra, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, pueden tomar asiento, hermanos. Bien, varias veces hemos repetido aquí o en las enseñanzas que damos. Recuerda que siempre yo repito eso porque es importante que eso lo tengamos claro, ¿no? De que la vida nuestra es la suma de las decisiones que tomamos, ¿no? Ustedes irán otra vez con eso, pero es que es importante que lo tengamos claro, ¿no? La vida nuestra es la decisión es la suma de las decisiones que tomamos, ¿cierto que sí? Entonces, Dios nos ha creado en medio de eso con la capacidad de que nosotros podamos decidir qué es lo que queremos hacer, qué es lo que queremos seguir, cómo queremos actuar, ¿no? ¿Cómo se llama eso? El libre albedrío, ¿no? Dios nos ha dado la capacidad de decidir. Desde un principio siempre he dicho, aquí pongo delante de ti la vida, la muerte, el bien y el mal, escoge tú. Y siempre ha sido así, ¿no? De hecho, eso fue en el antiguo pacto. En el nuevo pacto se acuerda que el Señor dijo, el que quiera venir en pos de mí, el que quiera, ¿no? Pues que tome su cruz y me siga, el que quiera. Aquí no hay nada impuesto, ¿no? O sea, las cosas de Dios son por voluntad propia, entonces ese es el famoso libre albedrío, ¿no? Pero recuerde, el mismo Dios que nos da la posibilidad de decidir, ¿qué pasa con eso? Nos hace responsables de lo que decidamos. Amén. Entonces, si decidimos mal, porque tenemos mala información, pues asumamos las consecuencias de nuestras malas decisiones y no culpemos a Dios
como la gente suele hacerlo, ¿no? De hecho, la palabra dice que la insensatez del hombre, ¿qué pasa? Tuerce su camino y entonces su corazón, después de que torció su camino y le fue mal, su corazón entonces se levanta en contra de Dios, que es la típica, ¿no? Entonces, ese es el famoso libre albedrío, ¿no? Entonces, en ese libre albedrío en el cual nos movemos, que es la capacidad de decidir, uno tiene muchos caminos, ¿no? Usted puede caminar entre la verdad y la mentira, usted puede caminar en pos de la vida o en pos de la muerte, usted puede caminar haciendo el bien o puede caminar haciendo el mal, ¿cierto que sí? Usted puede caminar viviendo por sentimientos o viviendo por, ¿qué sería lo contrario? Principios. Yo puedo caminar por mis sentimientos, siguiendo mis sentimientos o siguiendo mis principios, ¿no? Ahorita hablamos un poquito de eso, ¿no? Ahora, ¿qué son los sentimientos? Para que, ya que nos metimos ahí. Los sentimientos, yo por aquí tenía la definición, mira, los sentimientos se refiere tanto a un estado de ánimo como a una emoción conceptualizada que determina precisamente esos estados de ánimo. Entonces, los sentimientos, ¿qué son? Emociones. Entonces hay gente que se mueve siguiendo sus emociones, sus sentimientos. Ahora hay sentimientos negativos, hay sentimientos positivos, ¿no? Algunos sentimientos positivos, ¿cuáles podrían ser? Bueno, yo por aquí tenía una lista. Por ejemplo, la euforia, la admiración, el afecto, el optimismo, la gratitud, la satisfacción, el amor, el agrado. Todos esos son sentimientos, ¿qué? Positivos, ¿cierto que sí? Pero también hay unos negativos, ¿como cuáles? Por ejemplo, el enfado, el odio, la tristeza, la indignación, la impaciencia, la envidia, la venganza, los celos. Todos esos son sentimientos que no son muy positivos, son negativos. Ahora usted dirá, pastor, ¿y los celos siempre son negativos? Bueno, eso es otra prédica, ¿eh? Porque tendríamos que ver cuál es la naturaleza de los celos. Hay celos que son dañinos, que son enfermizos. Hay celos que son protectores, ¿me entiende? Entonces, dependiendo, pero en términos generales, la mayoría de los celos que nosotros conocemos son sentimientos negativos, ¿no? La mayoría son negativos, ¿no? ¿Estamos claros en eso, no, hermanos? Entonces, los sentimientos, pues se refiere básicamente a eso, a las emociones. Entonces, hay gente que decide en esa línea, como guiados por su instinto, ¿no? Entonces, a veces, si las cosas no salen tan mal, pues está bien, se la jugaron. Pero la mayoría de las veces que uno decide por sentimientos, le va mal, porque se deja llevar por la emoción. Y entonces cuando le va mal en grande, ¿eh? O sea, se mete en tremenda embarcada cuando uno se deja guiar por los sentimientos. Entonces lo contrario de eso, ¿qué es? Moverse por principios, ¿no? ¿Y qué son los principios? Vea, los principios son reglas de conducta, son verdades o ideas que sirven de fundamento a otras o a un razonamiento. Entonces la Biblia, en esa línea, la Biblia está llena ¿de qué? De principios, porque si usted lee la Biblia, es un conjunto ¿de qué? De ordenanzas, de reglas, ¿cierto así? Que Dios ha establecido. ¿Se acuerdan cuando Dios estableció su ley? ¿Para qué era? Pues para mostrarle a un pueblo que no estaba acostumbrado a cómo vivir en libertad, a que se comportara en libertad, porque era un pueblo que venía de 400 años de esclavitud, entonces no sabían ni qué hacer, ¿no? Entonces les puso reglas, la ley, ¿no? Entonces la Biblia entera es un conjunto ¿de qué? De principios, y uno debería moverse con base en sus principios. ¿Por qué? Porque los principios protegen tus sentimientos, ¿no? Si usted se va por sentimientos, o sea, se deja llevar uno por la emoción y todo eso. Por ejemplo, ahorita mire todo el rollo que ha pasado con eso de la vacuna aquella aquí en Costa Rica, de que alguien estaba vacunando y nunca vacunó. ¿Se acuerda de eso? No falta el que diga, es que seguro se equivocó la persona. No, ahí hay dolo de por medio, ¿eh? O sea, hay maldad ahí. Entonces falta el sentimiento. Entonces cuando uno ve que capturaron al enfermero, a que la persona que dice, mira, ese es un señor ya mayor, qué pesar, ¿no? Entonces uno se va a dejar llevar por sentimientos, ¿no? Cuando uno debería moverse por principios, ¿no? El que todo lo que el hombre siembra, eso cosecha, ¿no? Eso es una realidad, ¿no? Entonces los principios son los que deberían mover nuestra vida. La iglesia, Efesios 4:23, nosotros somos una iglesia que siempre hemos tratado, no solamente nosotros como iglesia, de movernos por principios, sino inducir a que la gente también lo haga, que se mueva por principios. Tenemos una lista de principios muy larga, está ahí en nuestra página web, y si alguno la quisiera, me dice, pastor, a mí me gustaría tener la lista de principios, pero le puedo decir algunos, de los que nosotros generalmente pregonamos, ¿no? Por ejemplo, hay un principio que dice que uno está donde la mente está. Uno está donde la mente está. Entonces, si ustedes están aquí, pero si están pensando, ¿cómo le fue a Cartago ayer en el partido? ¿Y qué va a pasar más tarde? ¿Y será que voy a ir a comer de mi familia después de almuerzo? Entonces, si usted está pensando en eso, usted puede estar aquí sentado viéndome a mí con los ojos abiertos,
pero su mente está en otro lado. Y usted no está escuchando nada de lo que yo estoy hablando. ¿O no le ha pasado cuando usted está frente a frente con alguien hablando y usted está pensando en otra cosa y esa persona háblete y al ratito usted dice, no sabe ni qué fue lo que te dijo? ¿Por qué? Porque su mente no está ahí. Uno está donde su mente está. Eso es un principio. Entonces, por eso, aplicando ese principio, espero que todos estén aquí, ¿no? Tanto físicamente como mentalmente. ¿Para qué? Pues para que puedan escuchar lo que estoy hablando, para que puedan entender lo que Dios quiere hablar a través de este mensaje, porque después de una hora usted dirá, qué raro, ¿de qué hablaría el pastor? Como hay gente que sale y dice, qué buena prédica. Y mira, ¿y de qué habló el pastor? Y dice, no me acuerdo, pero qué buena. ¿Me entiende? Hay gente que no se acuerda, 5 minutos después de salir de esa puerta no se acuerda de qué hablamos. Eso no está bien, ¿por qué? Indisciplina en la mente, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Entonces, ese es un principio que nosotros tenemos. Hay otro que dice que los buenos pensamientos generan buenos sentimientos. Si uno tiene buenos pensamientos, uno siente bien, porque de la manera en que yo pienso, siento. ¿Piensas bien? Sientes bien. Eso es un principio que debería uno aplicar, ¿no? Dice que el Dios verdadero espera todo de los que dicen que son de Él, pero no espera nada de los que no dicen que no son de Él. Entonces, si usted dice que es cristiano, sepa que Dios espera todo de usted. Amén. Ahora, si usted no dice que es cristiano, tranquilo, no se preocupe, Dios no espera nada de usted. Eso es un principio. Amén, hermanos. Entonces, por eso hay gente que se esmera tanto en tratar de congraciarse con Dios cuando viven en pecado. ¿Eso para qué? O sea, eso no tiene sentido. Ponte en amistad con Dios primero y después trata de congraciarlo a Él. Otro principio. Acuérdense que hay 3 personas que saben si yo soy o no soy. ¿Quiénes son? Dios, yo mismo y el enemigo. 3 personas saben si usted es o no es. Eso es un principio. Nadie lo va a pasar por encima. Es un principio. Dios sabe si usted es o no es cristiano. Usted mismo lo sabe. Y el enemigo también lo sabe. Así es que usted puede engañar a toda la gente, me puede engañar a mí, pero recuerde que Dios no puede ser burlado. El que hizo los ojos te ve y el que hizo los oídos te oye. Hay gente que para pecar dice se va a otro lado. Hay gente que se va a otro país a pecar, que porque allá nadie lo conoce. Pero es que uno no peca delante de la gente, uno peca delante de Dios. Y el que hizo los ojos te ve, ¿no? Amén, hermanos. Entonces, son algunos de los principios, son muchísimos que nosotros tenemos. Entonces, nos movemos, tratamos de movernos por principios. Recuerde, los principios protegen nuestros sentimientos. Amén. Ahora, caminar por principios es algo que uno podría decir que eso ya ni se ve. ¿Cierto que no? Ya no se ve. O sea, ahorita el asunto de la palabra o la gente que uno te diga algo y uno confíe íntegramente en eso, que para allá vamos, porque ese es el tema de hoy, el tema de la integridad. Eso está en vías de extinción, ¿no? ¿Saben lo que es algo en vías de extinción? Algo que poco a poco se está, ¿qué? Acabando, que ya no se ve. Y decimos vías de extinción porque todavía hay gente íntegra, todavía hay gente en la que se puede confiar, todavía lo hay. Todavía hay cristianos verdaderos, sí los hay. Pero cada vez el cristianismo puro, el cristianismo real está en vías de extinción. Ahora, ¿por qué? Por todo lo que se mueve en las iglesias grandes, grandes, medianas y pequeñas, porque antes uno hablaba de falsa doctrina en iglesias grandes, ahora es en todo lado. ¿Amén o no? Entonces, eso está en vías de extinción. Y de lo que vamos a hablar hoy, que es, digamos, uno de los valores, uno de las cosas que uno debería defender, porque es algo de lo que todo el mundo habla, pero que poco se ve, también está en vías de extinción, y es el tema de la integridad. La integridad, eso es lo que estamos. Por eso es que Pablo le decía a Tito, repréndeme a esa gente, eso sí, pero preséntate tú como ejemplo, pero en integridad. Le dijo, ¿no? Es lo primero. Entonces, eso vamos a estar hablando un poquito hoy de ese tema de la integridad. Entonces, repasemos un poco el contexto de por qué Pablo presenta así a Tito, ¿no? O sea, Tito, no sé si ustedes han oído hablar de Tito. Tito era uno de los, digamos, como de las personas más cercanas a Pablo. No se habla tanto de Tito como se habla de Timoteo, porque a Timoteo es más conocido, pero Tito también era un griego, un muchacho griego, y digo muchacho porque casi siempre a Tito y a Timoteo los presentan así como personas jóvenes, ¿no? Aunque no eran tan jóvenes, pero bueno. Es que en ese entonces tener 40, 50, 60 años era ser un muchacho. Entonces andaba de 100, 90 años, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se da esto de que Pablo le dice a Tito, lo que leímos ahorita, le dice, exhorta a los jóvenes para que sean prudentes y preséntate tú como ejemplo en buenas obras, enseñando y mostrando integridad? ¿Qué era lo que pasaba? Entonces veamos un contexto un poquito de esta carta de Pablo a Tito.
Recuerde que Pablo, obviamente, la esencia de su ministerio era ¿qué? Irse a ¿qué? A levantar iglesias, ¿no? Él levantaba iglesias, llevaba el evangelio a los gentiles y todo eso. Entonces, después de que él fue liberado de la primera vez que fue puesto preso en Roma, él se fue a hacer un recorrido por sus iglesias porque él se mantenía haciendo eso, ¿no? Mientras no estuviera encarcelado, él iba a ver cómo iban las iglesias, porque se preocupaba mucho por las iglesias y por eso les escribía cartas. Entonces, cuando él iba de camino, digamos, por allá hacia Filipo, a Éfeso, él pasó por una isla que se llamaba Creta, que queda por allá en Asia Menor, por allá, ¿no? Que él había levantado una iglesia ahí, en Creta, ¿no? Entonces, cuando llegó a Creta, vio un tremendo desorden ahí, y yo decía, pero ¿qué pasó aquí? Esta iglesia no fue la que yo dejé, ¿no? Entonces, revisemos un poquito exactamente qué fue lo que él le dice a Timoteo, ¿no? Entonces, porque cuando él vio todo ese desorden tremendo, él le da instrucciones a Timoteo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí mismo en la carta de Tito, donde estamos ahí, él le dice en Tito 1:5, él le dice, por esta causa, ¿por cuál causa? Porque vio tremendo desorden. Dice, por esta causa te dejé ahí en Creta, ¿para qué? Para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Entonces lo dejó ahí, él andaba con Tito ahí haciendo recorrido por sus iglesias, y cuando vio tremendo desorden ahí dijo, no, te voy a dejar ahí porque esto está hecho, iba a decir un desmadre, pero mejor no lo digo. Esto está hecho, o sea, hay un desorden aquí tremendo, ¿ah? Entonces, no sé qué pasó con toda esta gente. Entonces, básicamente eso fue lo que él le dijo a Tito que hiciera ahí, ¿no? Entonces, estaba viendo ahí cómo andaba todo eso, y entonces, esta gente lo que pasa es que no es que anduvieran en pecado, porque no era que la iglesia estaba totalmente, sino que andaban de una manera carnal. Acuérdense de que hay 3 estados espirituales del hombre: el hombre natural, el carnal y el espiritual, ¿no? Entonces, ellos seguían en la iglesia y todo eso, pero no sé, como que no estaban muy convencidos todavía de la obra redentora del Señor, y estaban como queriendo vivir de una manera muy carnalona, ¿no? Así como muy, no sé. Entonces, ese fue el desorden que él vio ahí, y por eso le dijo a Tito, te voy a dejar ahí, ¿para qué? Para que corrijas lo que está deficiente, ¿no? Amén, hermanos. Amén o no, ahí vamos bien, ¿cierto? Entonces, obviamente ellos era lo que pasa, que andaban ahí como viviendo de una manera muy, muy carnal. Entonces, toda la carta de Pablo a Tito, hay un tema central en esa carta que tiene que ver con la disciplina, ¿no? Vete ahí y corrige lo que no está funcionando bien. Entonces, en Tito 1:10, ¿qué era lo que estaba pasando ahí? Miren, Tito 1:10 dice, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. ¿Qué es un contumaz? ¿Alguien sabe qué es un contumaz? Sí, más bien, bueno, si yo junto las dos hay una buena definición. Ahorita dice que una persona muy activa, muy así, y Melissa dice que reiterativamente comete los mismos errores. Entonces, las dos cosas nos llevan a una definición. Un contumaz es una persona así como que está empecinada en hacer cosas pero que están erradas, ¿no? Como terco, pero para lo malo. ¿Ustedes han visto una persona que uno sabe que está equivocada y le dice, eso no es así? Claro que sí, sí. Y uno sabe que está mal. Un contumaz. Entonces habían contumaces ahí. Dice, muchos contumaces que hablaban vanidades y estaban engañando. Dice, mayormente ¿a quiénes? A los de la circuncisión. Cuando la palabra dice a los de la circuncisión, ¿a quién se refiere? A los del pueblo de Dios, los de la circuncisión, ¿amén? Entonces había muchos contumaces ahí como metiendo cosas raras y engañando. Dice, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan cosas enteras enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Cuando la Biblia habla de ganancias deshonestas, hace mucho énfasis en la parte de lo que es el dinero, ¿no? Sacar provecho económico. Entonces, esta gente estaba trastornando ahí todo, ¿no? Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Imagínense, ese era el concepto que tenían ahí del pueblo, ¿no? Ese testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Procesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Eso era lo que pasaba ahí. Ese fue el desorden que Pablo vio. Entonces por eso le dijo a Tito, te voy a dejar ahí para que me arregles esa bronca, ¿no? Y por eso le dijo después, más adelante, en Tito ahí 2:15, le dice, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, y nadie te menosprecie, le dijo a Tito. Ahora Tito decía
¿y qué les digo? Bueno, ahí mismo está, me devuelvo entonces en el 2:1. Dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Que las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Bueno, ahí están todas las instrucciones que Tito tenía que hacer. La palabra te dice, no solamente te dice qué es lo que tienes que hacer, sino cómo lo tienes que hacer. Amén. Aquí está todo. Todo está ahí, ¿no? Todo está ahí. Vamos, hermanos. Entonces, esa era la misión de Tito, ¿no? O sea, ir a disciplinar a esa gente, ¿no? Entonces, él le decía, pero ¿cómo? ¿Qué les digo? Entonces, mire que él le dijo, hable conforme está en la sana doctrina. Amén, hermanos. Entonces, para uno disciplinar, hay tres pilares básicamente que uno debería usar para disciplinar, y es lo que Pablo le está diciendo a Tito, ¿no? Primero, hablar, ¿no? La mejor manera de disciplinar es ¿qué? Hablando, ¿no? Porque disciplinar no es solamente hacerle ver a una persona lo malo que está haciendo, ¿no? Disciplinar también es ¿qué? Exaltar lo bueno que hace. Si una persona está haciendo algo bueno, te felicito, sigue así, siempre hay forma de mejorar, siempre hay margen de mejora. Ahora, si estás haciendo algo malo, te aliento más bien a ¿qué? No lo hagas así, hazlo de otra manera. Pero para yo hacer eso, tengo que tener ¿qué? Autoridad. Porque él le dice, repréndelos ¿con qué? Con autoridad. Porque si alguien no tiene autoridad, o usted no lo ve como alguien de autoridad, pues por más que te dé un consejo, tú lo pones en duda, ¿no? O sea, así es, ¿no? Porque así es. Lo que le da la autoridad a la persona, ahorita lo vamos a ver, es la imagen, ¿no? Entonces les dijo, habla, exhórtale y repréndele. Son tres cosas que se deben tener en cuenta cuando uno quiere disciplinar. ¿Estamos, hermanos? Entonces, por eso es que en el versículo 6 él le dice, preséntate, en el 7, preséntate, enseñando ¿qué? Integridad, que ahí era donde quería llegar a la palabra integridad. ¿Pero qué es integridad? Todo el mundo habla de integridad, ¿no? Tenemos que ser personas íntegras, pero es lo que menos vemos. Amén. Entonces, ¿qué es la integridad? Vamos a hablar un poquito de eso, vamos a desarrollar ese tema de la integridad, porque es algo que nosotros como cristianos, el solo hecho de que digamos que somos cristianos, ya el ser íntegros debería ser una redundancia, ¿no? Deberíamos ser íntegros por naturaleza, pero no es así, desafortunadamente, ¿no? Entonces, vamos a ver el asunto de la integridad. La integridad es una cualidad del carácter humano, del que, como les decía ahorita, se habla mucho, pero se practica poco, ¿no? La raíz de la palabra integridad, la raíz latina es la misma raíz de la palabra entero, o en inglés que se dice integer. ¿Cómo se dice, Kimberly? ¿Entero? ¿Integer? Integer. Es que como yo lo sé decir en alemán, pero no importa. Entonces, integridad tiene la misma raíz de la palabra latina entero. ¿Se acuerdan de los números enteros? Que no tenían decimales, no tenían porciones, no tenían nada, era entero. Ahora, los números decimales son aquellos que tienen porciones, un cuarto, 0,25, 3,33, tienen porciones de algo, pero la palabra integridad y la palabra entero tienen la misma raíz latina. Entonces ya usted por ahí puede ir haciendo cosas de a qué se refiere cuando una persona es íntegra, cuando es entera, ¿no? No tiene división, no se parte. Amén, hermanos. Entonces eso tiene que ver con la palabra integridad. Algunos sinónimos que podrían ser, por ejemplo, ser completo, ser perfecto, algo que ya está terminado, tiene que ver con la honradez, ser una persona recta, desinteresada, que tiene todas sus partes, que no le falta nada. ¿Te acuerdas cuando uno le presta algo, alguna plata a alguien y cuando alguien te lo devuelve dice, uy, me lo devolvió íntegro? O sea, me lo devolvió todo, no se quedó con nada, ¿entiende? Entonces, el íntegro tiene que ver con ¿qué? Con algo completo, algo que no le falta nada, no le falta ninguna parte. ¿Estamos, hermanos, o no? Entonces, las personas íntegras, por lo general, son personas intachables, son personas en las que uno perfectamente puede confiar, porque uno sabe que no hay variación en ellas. Ahora usted dirá, pastor, pero eso solo Dios. Sí, pero si nosotros caminamos a imagen y semejanza de Dios, buscando la estatura del varón perfecto, ¿por qué no podemos ser íntegros? Si el Señor dice, sean santos como yo soy santo. Caminen buscando precisamente esa santidad, esa perfección. Entonces podemos ser íntegros, lo podemos ser, hermanos. ¿Amén o no? Claro que lo podemos ser. Bien, entonces las personas íntegras, por lo general, las circunstancias no lo mueven. O sea, una persona íntegra se comporta de la misma manera si está bien o si no está tan bien, si está enfermo o si está sano, si tiene plata o no tiene plata, si tiene trabajo o no tiene trabajo. Las circunstancias no lo mueven. Por eso, ahora cuando Pablo decía,
Yo si tengo abundancia, yo sé vivir, si tengo escasez también yo sé vivir, porque yo he estado en la enfermedad, he estado en la salud, he estado preso, he estado libre, he estado por todo lado. Entonces yo me sé contentar con todo. Y por eso es que él pudo decir, obviamente con base en su integridad, que era inmutable, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso lo puede decir Pablo, ¿cierto que sí? Porque él realmente se gozaba con todo lo que tenía. Por eso la palabra siempre nos aconseja a nosotros, gózate con lo que tienes ahora. Tal vez mañana tengas más o tengas menos, pero si tienes más, gózate con lo que tengas en ese momento. Y si tienes menos, gózate con lo que tengas en ese momento. Pero siempre tenemos que gozarnos con lo que tenemos ahora, hermanos. Porque si usted no se goza con lo que tiene ahora, y usted comienza a pensar en lo que la sociedad nos ha enseñado, de que la verdadera felicidad depende de lo que nos falta, entonces siempre vamos a estar pensando en lo que nos falta. Si usted tiene 10, quiere tener 11. Si usted tiene un carro del 2020, quiere tener uno del 2021. Y así, ¿no? Entonces, el querer siempre anhelar lo que te falta te impide disfrutar lo que tienes. Gózate con lo que tienes ahora. Amén, hermanos. Entonces, la persona íntegra realmente no la mueven las circunstancias que esté atravesando, ¿no? Entonces, en línea de eso, una persona íntegra es aquella que sabe quién es en su mente. Una persona íntegra sabe quién es. Amén. Ahí empieza la parte de la integridad, que yo sepa quién soy. Por eso vemos tanta falta de integridad en la sociedad, porque la gente no sabe quién es. Entonces, cuando yo sé quién soy en mi mente, yo sé en quién creo, yo sé lo que pienso. Amén, hermano, porque yo soy, acuérdate que una persona es lo que tiene en su mente. Proverbios 23:7 dice, tal cual es el pensamiento del hombre y la mujer en su mente, tal es él. Entonces yo soy lo que tengo en mi mente. Entonces si yo sé quién soy es porque yo sé lo que tengo en mi mente, porque yo sé lo que pienso. Amén. Si yo sé lo que pienso y sé lo que tengo en mi mente, yo sé lo que hablo. Porque de la abundancia del corazón, de la mente, habla la boca. Amén. Y si yo sé lo que pienso y lo que hablo, yo sé lo que siento. Y como yo sé todo eso, yo sé cómo debo actuar. Entonces mire, todo ese conjunto hacen parte de lo que es la integridad. Que yo piense de una forma, sienta de esa misma forma y actúe de esa misma forma. Eso hace que una persona sea íntegra. Ahora, vemos muchos casos de gente que piensa de una forma, siente de otra y actúa de otra. O sea, toda una mezcolanza ahí, o sea, una desintegridad total, ¿no? Entonces, eso es lo que más vemos nosotros afuera, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Entonces, como les decía yo ahorita, el hecho de que seamos cristianos demanda eso de nosotros, integridad, que nosotros seamos de un mismo sentir, un solo sentir. Por eso es que la palabra dice que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en ¿quién? En Cristo Jesús, que ahorita lo vamos a ver que es un ejemplo de integridad tremenda, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener ese mismo sentir, ser personas de una sola vía, ¿no? Amén, hermanos. Bien, entonces la vida cristiana, como les decía, tiene que moverse en integridad. Tenemos que saber quiénes somos. Varias veces les he dicho que eso es lo más importante, que uno sepa quién es. Por eso es que el Señor le preguntó a Adán, ¿se acuerdan que lo hemos repetido varias veces? ¿Dónde estás? Para que uno sabiendo dónde está, uno sepa quién es, ¿no? Tenemos que saber quiénes somos. Dentro del cuerpo de Cristo, ¿qué somos? ¿Qué papel tenemos? ¿Somos hijos de Dios o qué? ¿O somos personas naturales? ¿Somos cristianos carnales? ¿Somos cristianos espirituales? ¿Qué somos? Tenemos que saberlo, porque de ahí parte todo. Sabiendo yo quién soy, yo sé para dónde voy. Si yo no sé ni de dónde vengo, ni quién soy, no sé para dónde voy. Amén, hermanos. Entonces tenemos que saber quiénes somos. Por eso es que dice, hay un principio, otro que manejamos en la iglesia, que dice que el que no sabe quién es en su mente, ¿qué pasa? Su cuerpo, su vida, no vale nada, ¿no? Por eso es que usted ve tanta gente haciendo tantas tonteras, porque la gente no sabe quiénes son, no tienen identidad, ¿no? Hay gente que hace maldad por hacer maldad, porque no saben quiénes son en su mente. Hay muchas personas que no valoran su cuerpo. ¿Por qué? Porque no saben quiénes son. Si yo supiera quién soy, que yo soy un hijo, una hija de Dios, que mi cuerpo ha sido comprado con la sangre de Cristo, que mi cuerpo es un potencial templo del Espíritu Santo, que de las manos de Dios puedo ser un instrumento tremendo de edificación para otros. Si yo supiera eso en mi mente, yo no haría tanta tontera, tanta loquera. Amén, hermanos. Entonces, recuerde, el que no sabe quién es en su mente, su cuerpo no vale absolutamente nada, ¿no? Entonces, de ahí parte absolutamente todo, que nosotros sepamos quiénes somos y para dónde vamos, ¿no? Ahora, esto de ser íntegro, ser perfecto, pues la gente tiene muchos anticuerpos, ¿no? Como lo hemos visto, la gente se escuda en muchas cosas para decir, es que yo no puedo ser perfecto porque solo Dios es perfecto. Amén. Pero bueno, para aquellas personas, nada más para que queden en el video, les voy a leer lo que dice la palabra en el libro de Efesios, capítulo 4,
verso 17, ¿no? Si quieren no lo busque, anótelo nada más, para aquellos que dicen que uno no puede ser perfecto, ¿no? Efesios 4:11, perdón, dice la palabra así, dice, a él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, o sea, los 5 ministerios, ¿para qué? A fin de perfeccionar a los santos. ¿Cuáles son los santos? Usted en el video, si usted vive en santidad, usted es un santo. Entonces, ¿para qué fue constituido todos esos ministerios, la palabra, todo eso? Para perfeccionar a los santos, a usted, a mí, si es que nos consideramos santos. Entonces, para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la intencionalidad de Dios, que nosotros vayamos en pos de eso, buscando la estatura del varón perfecto. Amén. Entonces sí podemos hacerlo, porque entonces ¿para qué Dios pondría algo ahí que nadie pudiera lograr? No tiene sentido, ¿no? Entonces sí podemos ser perfectos. No se escuden eso de que perfecto es solo Dios. Ahora, lo que pasa es que el término perfecto tiene tantos sinónimos: ser completo, íntegro, de una pieza, no cambiar, no estar movido por eso es que dice que la persona que no es íntegra es movida por cualquier corriente. Para donde sople el viento, para allá va. Amén. ¿Estamos o no estamos? Bien, entonces, por un lado se escudan en eso. Por otro lado se escudan en una falsa enseñanza que hay en Isaías 55:8. ¿Se acuerdan de esa enseñanza de Isaías 55:8 que dice que es que mis pensamientos no son tus pensamientos y mis caminos no son tus caminos? ¿Sí ve? Ahí dice que los pensamientos de Dios no son mis pensamientos, ni los caminos de Dios son mis caminos. Entonces yo no puedo anhelar ser como Él, porque Él va a otro nivel. Eso es lo que enseñan, ¿amén? Eso es falso. Porque ese versículo, si usted lee un versículo anterior, dice, deje el impío su camino. Y después dice, ¿por qué? Porque es que sus pensamientos no son mis pensamientos y mis caminos no son sus caminos. Entonces, ¿de quién está hablando? Del impío, ¿no? Entonces, tampoco se escude en eso, ¿no? Son dos cosas que no tienen sentido. ¿Estamos, hermanos? Entonces, recuerde, caminar en integridad no depende ¿de qué? De las circunstancias. Entonces, vamos a ir al libro de Job un momentito. Busquen su Biblia del libro de Job. Job capítulo 2. Job capítulo 2. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo la integridad no depende de las circunstancias. Recuerde, ¿no? Cuando usted es una persona íntegra, que camina por principios, las circunstancias no lo manejan a usted. ¿Por qué? Porque usted se mueve por reglas de conducta, no por sentimientos, no por emociones. Entonces, en el libro de Job, capítulo 2, verso 3, mire lo que es una conversación ahí entre Jehová y Satanás. Ahora no me pregunte, pastor, ¿y por qué Jehová está hablando con Satanás? Porque ese es otro tema ahí, que no es, por cierto, no es muy fácil así como de explicar, ¿no? Pero bueno, pero dice que, ¿recuerdan? ¿Todos conocen la historia de Job? Que Job era una persona, obviamente, justa y todo eso, y hubo una conversación ahí del Señor con Satanás, y que él le dijo, sí, pero es que como él tiene tantas cosas, por eso es que él no reniega de ti, pero si le quitáramos todo lo que él tiene, de seguro que sí. Entonces el Señor permitió eso, ¿ah? Pero después viene esta conversación en Job 2:3 y dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que él lo arruinara sin causa? Entonces imagina que el caso de Job, con todo lo que él había pasado, si usted se va a versículos más atrás, dice que él, obviamente vinieron y le dijeron que se le había muerto una cantidad de cosas ahí, hasta la familia y todo. Pero dice Dios ahí a Satanás, dice, mira, aún con todo lo que le ha pasado, ¿qué pasa? Retiene su integridad. O sea, sigue siendo el mismo justo, fiel, temeroso de Dios. ¿Me entienden? Entonces las circunstancias no tienen por qué minar o afectar nuestra integridad. Y más adelante viene una de las presiones más duras todavía, en el versículo 9. Y digo más dura porque casi siempre la tenemos ahí más cerca, ¿no? Entonces le dijo a su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Eso le decía a la mujer, ¿no? Le decía, al ver lo que estaban pasando, todo lo que le pasó, le dice, ¿y aún así retienes tu integridad? Maldice a Dios, hombre, y muérete. Y entonces él le dijo, ¿cómo sueles hablar? Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas. ¿Alguien sabe qué es una persona fatua? ¿Cómo?
Pues puede ser, pero son generalmente personas vanidosas, como que presumidas, ¿me entiendes? Entonces dice ahí, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, dice, ¿qué recibiremos de Dios? ¿El bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios, dice, ¿y qué? ¿Es que solo voy a recibir lo bueno de Dios y lo que no es tan bueno no? Todo proviene de Él, amén, hermanos. Entonces las circunstancias, vea esos dos ejemplos, las circunstancias no nos pueden a nosotros mover de nuestra integridad. ¿Estamos, hermanos? ¿Estamos o no estamos? Ahora otro ejemplo mucho más claro, que es el ejemplo de ejemplos, ¿no? Maestro de maestros, pues el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Un ejemplo de integridad tremendo, vea, desde los 12 años. ¿Acuerdan cuando Él se perdió? ¿A dónde lo encontraron? En el templo. ¿Y qué contestó Él cuando le dijeron, ¿por qué te perdiste? Te andábamos buscando. ¿Qué dijo Él? Bueno, en los negocios de mi padre me conviene estar. 12 añitos. O sea, ya Él sabía quién era en su mente, ¿no? Él sabía quién era y para qué había venido y cuál es el propósito realmente por el que estaba aquí. Y comenzó desde los 12 años ¿a qué? A dar muestras de caminar en integridad con lo que Él sabía que era. ¿Amén o no? Ahora, ya cuando Él estaba en su ministerio, dice que cuando Él hablaba, la gente se maravillaba. ¿Han oído eso? Porque Él hablaba de una manera diferente y enseñaba. ¿Cómo enseñaba Él? Como quien tiene autoridad. Entonces esas cosas le llamó la atención a la gente cuando Él comenzó a enseñar y decía, este enseña como quien tiene autoridad. Entonces la autoridad es parte de la integridad, hermanos. En la medida en que uno sea una persona íntegra, uno desarrolla una buena imagen. ¿Amén o no? Y una buena imagen le da a uno autoridad. Porque la autoridad depende de la imagen. Si uno tiene una mala imagen, ¿quién le va a creer a uno? ¿Quién le va a hacer caso? Nadie, ¿no? Si uno tiene un jefe que es bien choricero y bien todo eso, mala imagen, uno podrá tener autoridad a la fuerza por lo legal y todo eso, pero uno en lo moral, en lo espiritual, uno sabe que realmente no tiene autoridad, porque no tiene imagen. Los padres, imagínense que yo agarre a mi hijo ahí y le diga, hijo, fumar es malo, porque eso da cáncer en los pulmones. ¿Usted cree que él me va a hacer caso a mí? Jamás, ¿no? No tengo autoridad, porque no tengo imagen. Entonces, el Señor obviamente hablaba a la gente como quien tiene autoridad, porque la imagen obviamente le daba la autoridad. ¿Y quién le daba eso también? El buen testimonio. Tenía tan buen testimonio el Señor, ahora usted dirá, pastor, pues era Dios, pero la gente no lo había aceptado. Tenía tan buen testimonio, ¿se acuerdan cuando el Señor le preguntó a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy? ¿Se acuerdan? Unos le dijeron, unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Moisés, o sea, lo comparaban con gente de calibre, ¿eh? Pero yo no vi que ninguno dijera, por allá hubo uno que me dijo que tú eras primo de Barrabás. Nadie dijo eso, ¿cierto? ¿No? Porque él tenía buena imagen, tenía un buen testimonio. Entonces eso le daba autoridad. Ahora, cuando él estaba siendo flagelado, ya que lo estaban castigando y todo eso, ¿se acuerdan que le preguntaban, ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Eres tú el hijo de Dios? Ahora, algunas veces él se quedaba callado y otras veces decía, lo soy. ¿Cierto que sí? Aunque esa respuesta le significara para él, ¿qué? Más castigo y la muerte. Pero es que él no se iba a quedar callado, porque la integridad no tiene que ver nada con eso, como decir, ¿será que respondo o no respondo? ¿Qué digo? ¿Será que miento o qué? Para salvarme, porque si digo la verdad me va mal. La integridad no tiene nada que ver con eso. La integridad es que pienso, siento y actúo en línea de eso. Eso tiene que ver con la integridad, ¿no? ¿Vamos, hermanos? Por eso es que la palabra dice, compra la verdad y no la vendas. Compra la verdad y no la vendas. O sea, nuestros principios cristianos, si es que usted se mueve por principios, ¿no? Nuestros principios cristianos no son negociables, no se venden, no se negocian. Ahorita lo que ha pasado mucho es que hay mucha gente que ha vendido sus principios. ¿Por qué? Por ir al mejor postor, por ganancias deshonestas que leíamos ahora en la palabra, ¿no? ¿Se acuerdan de los amigos de Daniel? ¿Se acuerdan? Cuando les dijeron, mira, ahí hay una estatua, tienen que hincarse, todo el mundo tiene que hincarse, ¿ustedes se van a hincar? Nosotros no. Bueno, si no se hincan, van a ir al horno de fuego. ¿Qué dijeron ellos? No hay nada que negociar, no hay nada que hablar, aquí no hay negocio. Si hay que ir al horno, pues vamos al horno. Pero nuestro Dios, que es poderoso, nos salvará. Y si no nos salva, pues nos vamos felices con Él, ¿no? Pero no es negociable, mi integridad no se negocia. ¿Estamos, hermanos?
¿Amén o no? Entonces, así como hay ejemplos de integridad, obviamente el Señor uno podría sacar muchísimos, pues también hay algunos ejemplos en la Biblia de falta de integridad, ¿no? Dos nomás. ¿Se acuerdan en el libro de Josué, el pecado de Acán? ¿Se acuerdan? Cuando la instrucción a la gente era, al pueblo ahí que fueron allá en Jericó y todo eso es, nadie agarre nada, porque iban a destruir todo un pueblo entero, destruyan todo, que nadie agarre nada. ¿Se acuerdan que hubo una familia que se llevó su paquetito ahí y lo escondió debajo de la tienda? Y a raíz de eso, el Señor se enojó y todo eso y les quitó y perdieron una batalla ahí que creían que la iban a ganar. Ahí está en el libro de Josué, capítulo, le voy a decir cuál capítulo es. Josué 7, ahí está todo eso. Entonces ese famoso anatema, ¿no? Entonces esa falta de integridad hizo encender la ira ¿de quién? De Dios, ¿no? Porque a Dios no le gusta eso, ¿no? Recuerda que lo que Dios más valora, ¿qué es? ¿Qué es lo que Dios más valora? A ver, ¿qué es lo que Dios más valora de la gente? La obediencia, ¿no? Sacrificios no quiero sacrificios, lo que yo quiero es obediencia, nada más. Entonces por eso la ira de él se encendió. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo, ¿se acuerdan ya en el libro de Hechos? El famoso Zafira y Ananías. ¿Se acuerdan que los apóstoles, ellos todo el mundo vendía las cosas y después como iglesia se reunían y todo eso? Que ellos vendieron una propiedad y después cuando fueron a dar cuentas dijeron que la habían vendido por menos cantidad y entonces ahí mismo ¡pah! Cayeron. Eso también se usa falsamente como para decirle a la gente, vea, no robe a Dios, tiene que darle el diezmo 10% exacto de su salario porque si no, vea, ¡pum!, cae ahí. ¿Me entiende? Eso no tiene nada que ver con eso. Pero sí tiene que ver con ¿qué? Con una falta de integridad, con ser transparente, es decir, yo la vendía en tanto y esto corresponde a la obra y todo eso, pero ellos quisieron jugar de vivos. Entonces eso es un ejemplo de falta de integridad y obviamente la falta de integridad tiene sus consecuencias como también tiene sus beneficios, ¿no? Amén, hermanos. Entonces, cuando uno no tiene integridad es algo que es bien delicado. Digamos, lo que nosotros podemos percibir cuando usted es una persona poco íntegra, poco transparente, poco confiable, es precisamente eso, que la gente no confía para nada en ti, no te asignan tareas. ¿Por qué? Porque como no se sabe si vas a cumplir o no, ¿me entiende? Entonces es una de las consecuencias principales de que nadie va a confiar en ti, pero vámonos a apoyarnos en la palabra y voy a ir al libro de Proverbios, Proverbios capítulo 6. Proverbios capítulo 6, verso 16. Proverbios 6, 16 dice la palabra del Señor así, dice, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr el mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Hermanos, todo ese combo lo podemos agrupar en una persona íntegra, ¿no? ¿Cierto o no? Una persona que carece de integridad. Esas son las características de alguien que no es íntegro para nada, ¿no? Ojos altivos, lengua mentirosa, manos derramadoras de sangre, maquinando pensamientos inicuos, presurosos a correr el mal, falsos testigos, siembran discordia entre los hermanos. Entonces, mire cómo comenzó lo que leí yo. Esas son cosas que Dios aborrece, hermanos. ¿Y quién de nosotros quisiera ser aborrecido por Dios? Nadie, ¿no? Entonces no nos conviene caminar así, sino todo lo contrario, en integridad. Amén. Ser personas íntegras, recuerde, integridad. Pienso, siento y actúo de una misma forma. Amén, hermanos. Amén o no, ¿están ahí? Bien, entonces, carecer de identidad tiene sus problemas, ¿no? Porque Dios aborrece todas esas cosas y recuerde, a nadie le gusta ser aborrecido. ¿Recuerdan cuando Samuel fue y le dijo a Saúl, Dios te ha desechado? Wow, esa frase yo creo que para los que decimos que somos hijos de Dios y amamos nuestra relación con Dios, sería lo último que nosotros quisiéramos escuchar, ¿no? Que alguien nos dijera, Dios te ha desechado, Dios te aborrece. Oh, sería fatal, ¿no? Y estas cosas aborrece Dios, las que acabamos de leer ahí, ¿no? Bien, entonces, Dios aborrece eso, recuerden, por eso es que nos dice, sean íntegros, hayan ustedes el mismo sentir que hubo, ¿quién? En Cristo Jesús. Ahora, ser íntegros tiene muchos beneficios, muchísimos, ¿no? Una persona íntegra goza de buena reputación. ¿Sabe qué es tener buena reputación?
¿Qué es tener una buena reputación? Tener buena fama, pero bueno, es que hay una gente que tiene mucha fama y todo eso, pero no son así como muy buena reputación. Pero en vez de fama, ¿usar qué? Tener un buen nombre, podría ser. Una persona que tiene buena reputación es una persona que es tomada como punto de referencia, como ejemplo, cuando uno tiene una buena reputación. ¿Y quién te da eso? El ser íntegro, el ser una persona transparente, ¿no? Entonces, nos da a nosotros una buena reputación, que alguien nos ponga de ejemplo, como punto de referencia. Por eso Pablo le decía a Tito, ponte tú como ejemplo, ponte tú como ejemplo. Por eso Pablo decía él mismo, todos ustedes sean imitadores ¿de quién? De mí, sean imitadores de mí, porque yo estoy convencido, plenamente convencido que soy una persona íntegra, de una pieza. Entonces, eso te sirve a ti para ponerte ¿de qué? De ejemplo, de punto de referencia. Entonces nosotros, obviamente, siendo personas íntegras, podríamos ponernos como referencia ¿de qué? Tendríamos que ser un buen ejemplo como padres, como hijos, como hermanos, como amigos, como miembros de la iglesia, como empleados. Que siempre nos vean a nosotros como un punto ¿de qué? De referencia. ¿Sucede eso hoy en día, hermanos? No. De hecho, no sé si usted ha escuchado que hay gente que dice que no hay nada peor que contratar a un cristiano. ¿Han escuchado eso o no? Hay gente que dice eso. Dice, uy, no hay nada peor que contratar a los cristianos ahí porque juegan de tantos santulones y son los primeros, ni ha sonado el timbre y ya están en la casa. Cosas así, ¿no? Eso lo dicen, hermanos. O sea, tenemos una mala fama, tenemos una mala referencia. ¿Por qué? Por malos testimonios. Eso es una realidad. ¿Me entiende? Yo alguna vez les conté a ustedes que una vez yo estaba dando una capacitación en la empresa donde yo trabajo. Porque acuérdense, una cosa es la empresa, otra cosa es la iglesia. Y entonces yo les estaba explicando a los muchachos, porque hacemos encuestas, que una de las preguntas que se hacía era, ¿cuál es el trabajo o en qué se desempeña la persona, ¿no? Entonces había una lista de puestos, ingeniero, maestro, arquitecto, una cantidad de cosas, ¿no? Entonces yo les preguntaba a los muchachos, como esa encuesta se había hecho antes, que si había habido el año pasado algún cargo o algún puesto donde ellos hubieran tenido problemas para clasificar a la gente. Entonces un muchacho dijo, a mí el año pasado me salió un señor y me dijo que era pastor, y yo no sabía dónde ponerlo, porque eso no está en ningún lado. Entonces los mismos muchachos comenzaron a reírse y decían, póngale que es un estafador. Claro, yo estaba ahí, ¿no? Y yo decía, ¿qué puedo hacer si ese es el testimonio que hay, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Yo le dije, póngale estafador. Entonces dije, pero así es, esa es la triste realidad, así es, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Entonces, una persona con buena reputación es una persona que es un punto de referencia. Recuerden, nosotros como hermanos, como todo, tenemos que ser puntos de referencia, pero solamente si caminamos en integridad, en la verdad. Por eso es que la palabra dice que no hay mayor gozo, ¿para quién? Para un padre, que ver que sus hijos caminan en la verdad, ¿no? Nosotros como padres, no hay mayor gozo para nosotros que veamos a nuestros hijos caminando de una manera ¿qué? Íntegra, correcta, en los caminos de Dios. Amén, temerosos de Dios. Lo mismo Dios, no hay mayor gozo para Él que ver a sus hijos que caminan ¿en qué? En la verdad, en la justicia, en la voluntad de Él. Amén, ¿o no? Amén. Entonces, dice Proverbios 10:9, el que camina en integridad anda ¿qué? Confiado. Mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Entonces, ¿por qué si uno camina en integridad anda confiado? Porque uno sabe quién es. Uno sabe que hay cosas que no lo mueven, ¿me entiende? Todo esto de la pandemia que pasó ahorita, tiempos difíciles por cierto, pero si uno es una persona íntegra, pues uno sabe que esas son cosas que pasan y que van a venir cosas peores. Entonces uno se mantiene en integridad. Hablando en la forma, o sea, si tengo bien y si no tengo, pues me mantengo en integridad, agradecido con Dios por lo que tengo. Si me enfermo, gracias a Dios porque me da la fortaleza de superar ese impasse de la enfermedad. Y si estoy sano, mejor aún. ¿Me entiende? Entonces, las circunstancias, como les decía ahorita, pues no tienen por qué movernos, ¿no? Pablo, por ejemplo, era una persona supremamente íntegra. Él nunca se inmutó, nunca cambió. Y todo lo que sufrió Pablo, ¿no? Desde que él tuvo su encuentro personal con el Señor, cayó del caballo, ¿se acuerdan la historia de Pablo? ¿Y qué le dijo al Señor? Señor, ¿qué quieres que haga? Dime lo que quieras que haga, o sea, me pongo en tus manos, lo que tú me digas que haga, yo hago. Y bueno, el Señor lo fue llevando poco a poco para que él fuera desarrollando su ministerio. ¿Se acuerda que el Señor le dijo a Pablo, tú vas a ir a Roma a predicar? Ahora, ¿fue Pablo a Roma o no? Sí, lo que pasa es que el Señor no le dijo cómo iba a ir a Roma.
No le dijo, vas a ir a Roma en un vuelo charter aquí. No, nada de eso. El hombre fue encarcelado en un barco, el barco naufragó, lo picó una culebra, de todo, pero llegó a Roma. Hizo lo que tenía que hacer, ¿no? Porque vea, ténganlo por seguro que cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo, si ahí mismo nos dieran a nosotros toda la lista de las cosas que tenemos que hacer y dejar, y usted tiene que dejar esto, más de uno se echa para atrás. ¿Cierto que sí? Entonces por eso Pablo le preguntó al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga? Y yo, tranquilo, hombre, poco a poco, te voy a ir diciendo lo que tienes que hacer. Muchos de nosotros, y usted también, en nuestro caminar en Cristo, hemos ido aprendiendo qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no debemos hacer. Y en ese caminar, no hemos tenido que desechar amistades, sino que caminando en Él con integridad, todo el mundo se ha ido yendo. No sé si a usted le ha pasado, pero amigos que usted consideraba amigos ya no lo son. ¿Por qué? No porque yo los haya desechado, sino porque se han ido, ¿no? De hecho, ¿usted sabe cuál es el quiebra, ¿cómo se llama eso? El matalances más grande que hay. ¿Cuál es el matalances más grande que hay? Aquí está. Usted, por ejemplo, las mujeres, alguien le está tirando los perros, invítelo a la iglesia. Si no es una persona de Dios, sale corriendo. ¿Amén o no? Entonces, aplique eso, ¿no? Entonces Pablo era muy íntegro, porque a pesar de todo lo que le pasaba, él no se quedaba callado. Cuando él tenía la oportunidad de presentarse ante un gobernador, él lo primero que hacía era ¿qué? Presentar su testimonio, ¿no? ¿Quién era él? ¿Cómo tuvo su encuentro personal con el Señor? ¿Cómo ese encuentro con Él lo cambió, lo transformó? Y cómo ahora es un instrumento, digamos, un arma, ponemos así, por decirle algo, en las manos de Cristo para propagar el Evangelio, ¿no? Pero Él nunca se guardó nada. Él dijo, yo era esto y ahora soy un siervo de Cristo. A pesar de que eso le ocasionara, ¿qué? Cárcel y todo, ¿no? Los apóstoles mismos predicaban íntegramente porque ellos decían, tenemos que servir primeramente a Dios que a los hombres. Entonces los metían presos y los soltaban después y les decían, los vamos a soltar, pero eso sí, no vayan a predicar. ¿Sabe qué hacían los apóstoles? ¿Qué era lo primero que hacían? Irse a predicar, ¿no? Y entonces la gente del Sanedrín y todo eso decía, ¿qué hacemos con esta gente? Que los encarcelamos, los soltamos, los encarcelamos y no aprenden, ¿qué hacemos? Entonces alguien muy sabio por ahí dijo, déjenlos, no sea que estemos contendiendo contra el mismo Dios, porque si eso es de Dios, nada lo para, pero si eso es de los hombres, solito se cae. Entonces aplique eso para su vida, ¿no? Si todo lo que usted emprenda, lo que sea, si eso es algo de Dios, nada lo va a parar. Pero si es algo suyo, de sus propias fuerzas, si es algo de los hombres, de las mujeres, solito se cae. Amén. Eso no falla. ¿Estamos, hermanos? Amén o no. Ahora, uno de los principales beneficios del ser íntegro, hermanos, está en el Salmo 15. Todo el Salmo 15 es una declaración de lo que es, digamos, de los beneficios de lo que nos lleva a nosotros el ser íntegro, ¿no? El Salmo 15, de hecho el título del Salmo 15 dice, los que habitarán en el monte santo de Dios, ¿no? Entonces el Salmo 15 empieza con esta pregunta, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Se acuerdan que el tabernáculo, qué representaba el tabernáculo? La iglesia, pero digamos que en ese entonces, cuando el pueblo iba allá a la tierra prometida, que el Señor les dijo, hagan tabernáculo, ¿qué representaba el tabernáculo como tal? Pero un punto, eso, digamos, el lugar donde Dios, ¿qué? Manifestaba su presencia. Entonces, ese era el tabernáculo, entonces por eso tenían que llevarlo porque ahí es donde Dios se manifestaba. Entonces, el tabernáculo es el lugar donde está Dios, llamémoslo así. Entonces dice ahí la pregunta, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién de los que estamos aquí, usted en el video, a quién le gustaría habitar en el tabernáculo de Dios, en la presencia de Dios? Como decíamos ahora, delante de ti es donde podemos contemplar tu hermosura, cantábamos ahora, ¿se acuerdan? ¿A quién le gustaría eso? ¿A nadie? Amén, eso es una buena oportunidad para decir amén, claro, yo anhelo estar en el tabernáculo de Dios, amén o no. Entonces, ¿quién habitará en el tabernáculo de Dios? Entonces dice, ¿quién morará en tu monte santo? Entonces dice, el que anda en integridad, ojo, el que anda en integridad y hace justicia, el que habla verdad en su corazón,
El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas, ¿no resbalará? Jamás. Entonces, ¿queremos habitar en el tabernáculo de Dios? Bueno, ahí dice que hay que caminar, ¿qué? En integridad, o sea, no tiene pierde eso de caminar en integridad. Ahora, si la integridad es tan buena, ¿por qué la integridad está en vías de extinción? Es una buena pregunta, ¿no? Si caminar en integridad nos tiene tantos beneficios y nos hace personas de autoridad, de buena imagen, de reputación, ¿por qué la integridad está en vías de extinción? Recuerde que nosotros estamos viviendo los mismos tiempos del libro de Jueces, ¿se acuerda? En el libro de Jueces, ¿se acuerda que decía que se comenzó, cuando se murió Josué y toda esa generación, se levantó una generación nueva que no conocían a Dios, ¿se acuerdan? Y entonces, como no conocían a Dios y no había autoridad, entonces todo el mundo hacía lo que le daba la gana, a lo tico, ¿cierto? Pero así no dice la palabra, todo el mundo hacía lo que le parecía, mucho más bonito, ¿eh? Pero entonces, hoy estamos viviendo esos tiempos, se están levantando generaciones que no conocen a Dios. Como no lo conocen, no tienen temor de Dios, entonces no caminan por principio. Entonces la integridad es una fantasía, ¿no? De hecho, si uno sacara una película sobre la integridad, yo creo que la clasificarían en ciencia ficción o algo así, ¿no? Porque eso es algo que ya no se ve, está en vías de extinción. Se están levantando generaciones o sea, crecen creyendo que nosotros vivimos en esa cultura del engaño, ¿no? A ver, ¿a quién engaña más? La mentira. Desde niños se les enseña a mentir a los chicos, ¿no? Tocan la puerta, dígale que no estoy, ¿me entiende? Y no falta el chiquillo que sale y dice, mi papá dice que no está. Bueno, eso es otro tema. Pero entonces desde chiquitos les enseñan a mentir. Además, los niños nacen con eso. ¿Te han visto a los niños cuando hacen algo y no hay nadie ahí? Dicen, ¿quién fue? Y señalan al perro. Desde niños nacen con eso, ¿no? Entonces son generaciones que van creciendo. Ahora, la única manera de quebrar con todo eso es cuando uno decide entregarle su vida a Cristo y comenzar ¿a qué? A convertirse en ¿qué? En una persona íntegra. Entonces, esa es la principal razón de por qué. Y eso hace que nosotros vivamos en una sociedad de doble moral, absolutamente doble moral, ¿no? Lo que les decía ahorita de la vacuna aquella, ¿no? Que ese señor no le aplicó la vacuna al señor y le dice, siéntese ahí a ver si no le da alguna reacción. Pues ¿qué le va a dar si no le aplicó nada? ¿Me entiende? La doble moral, por un lado hace la maldad y por otro lado preocupado por el Señor que no vaya a tener alguna reacción. O sea, ¿entiende? La Biblia habla de esas personas como personas de doble ánimo. Personas de doble ánimo, personas que son inconstantes en todo lo que hacen. Un día están arriba, otro día están abajo. Un día estoy en el reino de Dios, al otro día no estoy en el reino de Dios. ¿Me entiende? Son personas que están así, de doble ánimo, doble moral. Es lo que se mueve hoy en la sociedad que estamos viviendo, ¿no? Amén o no, hermanos. Entonces por eso la palabra dice, no pongas fundamento sobre fundamento, porque si no te vas a convertir en una persona de doble ánimo. Y yo me ponía a pensar en eso de poner fundamento sobre fundamento, porque los que han construido saben que cuando uno va a construir, uno tumba todo para levantar algo nuevo, ¿no? Usted no comienza a construir sobre escombros, ¿cierto o no? Pero si uno pone un fundamento sobre otro fundamento, me ponía yo a pensar en mi mente ahí tratando de ver eso, y yo digo, bueno, si yo tengo un fundamento y le pongo otro encima, pues el que está abajo está aplastado, ¿no? Está ya aplastado. Y el que está arriba no puede echar raíz, ¿cierto o no? Entonces ninguno de los dos crece. Entonces como los tengo los dos ahí, por eso a veces uso uno, a veces uso el otro, entonces me voy moviendo así. Y a veces sí y a veces no, ¿no? Por eso soy inconstante, o sea, no tengo regularidad, entonces no soy íntegro, la gente no confía en mí. ¿Por qué? Porque unas veces cumplo y otras veces no. Entonces, inconstante en todo lo que uno hace. Entonces, ya para cerrar esto, hermanos, la mejor decisión, pues obviamente no hay ni que pensarla, ¿no? Lo mejor que nos puede pasar a nosotros es que seamos personas íntegras. Amén. Personas inmutables, personas que no cambiemos. Ahora, ¿qué implica eso? Muchas cosas, muchas cosas. Santiago 5:12 dice que vuestro sí sea un sí y vuestro no sea un no. Es una de las primeras recomendaciones del Señor en su palabra, hermanos, que nuestro sí sea un sí y nuestro no sea un no. Eso que implica que tenemos que caminar en verdad, que si nos comprometemos a algo, pensemos antes de comprometernos. De hecho, la palabra lo dice también. Si te vas a comprometer a algo, piénsalo primero, si vas a poder cumplir, porque mejor sería que no te comprometas. ¿Me
¿Me entiende? Si usted no se compromete no hay problema, pero si usted se compromete, piense primeramente si va a poder cumplir o no. ¿Quién? Antes de hacer un edificio no se sienta primero a ver si tiene todo. No sea que a mitad de camino diga, uy, se me acabó la plata y se me acabó todo y apenas hice los cimientos. Eso es avergüenza, ¿no? Para que uno no sea, ¿qué? Avergonzado, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Ahora, si uno promete y no cumple, se le aplica a uno lo que está en Isaías 63:8. Dice, porque dijo, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten. Esa es una expectativa de Dios muy alta para su pueblo. Mis hijos son gente que no miente. Esa es la expectativa de Dios, la intencionalidad de Dios, pero nosotros sabemos que la gente miente por deporte, ¿no? De hecho hay una mentira. ¿Sabe cuál es la mentira más grande que hay? La mentira más grande que hay es creer que la mentira no lo separa a uno de Dios. Hay gente que no cree que la mentira los de... No, es que es una mentirita blanca. Aquí no se trata de mentiras blancas ni negras ni nada de eso. Mentira es mentira, ¿no? Y la mentira es todo lo contrario a la verdad. Y nunca la mentira se va a vencer con la verdad. Digo, la verdad, la mentira solo se vence con la verdad, nada más. Por eso es que hay que comprarla y no venderla, ¿no? Amén, hermanos. Entonces hay que pensar muy bien eso. Cuando uno se va a casar, vea, la gente que cuando uno está ahí al frente de su esposa dice, y te prometo serte fiel. O sea, uno debería pensar en esas cosas que dice, ¿ah? ¿Cuánta gente no al año ya ni se acuerda de eso? ¿Me entiende? Y a veces uno ve el video del matrimonio y dice, uy, yo me comprometí a todo eso. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, cuando uno se casa, tener presente a lo que se está comprometiendo, ¿no? Cuando usted inicia un negocio y está negociando algo, piense en las cosas en las que usted se compromete, que su sí sea un sí y su no sea un no, ¿no? Amén, hermanos. Ahora, si no cumplimos, recuerde que Juan 8:44 dice que nosotros seríamos de vuestro padre, ¿quién? El diablo, que es el padre de ¿qué? De la mentira, ¿no? El padre de la mentira. Entonces, hay dos padres nada más, el de la verdad y el de la mentira. ¿Usted está caminando en verdad? Salvado, íntegro, transparente, tiene buena reputación. Vengan a mí, mis amados, diría el Señor cuando esté separando, ¿no? Pero si no, ya sabe usted cuál es su papá, para que lo sepa, ¿no? Nada más cierro con esto, hermano. Voy a leerles cuatro versículos así rápidamente, para que ustedes vean nada más qué implica que nosotros seamos personas íntegras, ¿no? Segunda de Pedro 1:5 dice, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la fe, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Todas esas cosas, si las hacemos, no resbalaremos, no caeremos jamás, y si no caemos, pues nos vamos a mantener en integridad, fieles a lo que decimos que creemos, ¿no? Amén, hermanos. Job 11:13 del 19 dice, si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él sus manos, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia, mire todo lo que tenemos que hacer, entonces podemos disfrutar de estas cosas porque seremos personas íntegras. Entonces levantarás tu rostro limpio de mancha. O sea, como quien dice, yo levanto mi rostro, yo no tengo nada de qué avergonzarme, puedo mirar a que sea a los ojos, a nadie le debo nada, no hay ganancias deshonestas. Entonces levantarás tu rostro libre de mancha y serás fuerte y nada temerás y olvidarás tu miseria. Y olvidarás tu miseria o te acordarás de ella como las aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía y aunque oscureciere, será como en la mañana. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro, te acostarás y no habrá quien te espante y muchos suplicarán tu favor. Dormirás seguro. ¿Sabe cuál es la mejor conciencia? O sea, no hay una mejor conciencia que caminar en integridad, ¿no? Y no hay nada que le quite a uno más el sueño que saber que uno tiene una mala conciencia, ¿no? Que uno no pueda mirar a nadie a los ojos, ¿no? Filipenses 4:8, hermanos, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de confianza, de alabanza, perdón, en esto piensa, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis de mí, eso haced y el Dios de paz estará con vosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No es una tarea tampoco tan complicada. Mira lo que dice aquí en Filipenses nada más. Dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis de mí, pues eso hagan.
¿Me entiende? No estamos llamados a hacer cosas que no nos hayan enseñado. Aquí está la palabra, ¿no? No estamos llamados a imposibles. Nada más hagamos lo que hemos aprendido, ¿no? Si usted es una persona que enseña, enseñe conforme a la sana doctrina y conforme a lo que usted ha aprendido. ¿Estamos, hermanos? Y termino con en Primera de Reyes 9:4, lo que le dijo el Señor a Salomón. Mire lo que le dijo el Señor a Salomón. Le dijo, oye Salomón, no le dijo así, está bien. Dijo, y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre. Recuerde que David, el Señor tenía un concepto de David tremendo, ¿eh? Ahora usted dirá, pastor, el mismo David que pecó, el adúltero, el asesino, ese, el mismo. Pero el concepto que tuvo Dios de David fue tremendo, ¿eh? Hasta le dijo que tenía un corazón perfecto. Y mire que se lo pone a Salomón como ¿qué? Como ejemplo. ¿Me entiende? Como ejemplo. Porque recuerde lo que hemos hablado, ¿no? El problema de David no fue su pecado, porque él se humilló y se presentó ante el Señor y le dolió y todo eso, ¿no? Entonces el concepto de David fue tremendo, ¿no? Exacto. Se arrepintió y eso fue, o sea, no tuvo cambio el hombre. Entonces el Señor, imaginen, la Biblia dice que David tuvo un corazón perfecto, pero mira lo que le dice a Salomón, le dice, si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, ojo, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, entonces si haces eso, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, y como hablé a David tu padre, diciendo, no te faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. ¿Sabemos lo que tenemos que hacer? Por supuesto que sí, ¿no? O sea, recuerde nada más que uno es lo que tiene aquí en la mente, ¿no? ¿Cómo estamos alimentando lo que tenemos aquí? Es la pregunta que cada uno tiene que hacerse, ¿no? ¿Cómo alimentamos lo que tenemos aquí? ¿Por medio de qué? ¿Por medio de qué? No, pero en términos generales, ¿cómo alimenta uno lo que tiene en su mente? O la información, piensen ustedes, la información que cada uno de ustedes tiene en su mente, ¿cómo la obtuvo? ¿Por medio de qué? Sí, pero hay algo más. Información. ¿Y cómo tiene uno la información? No, por la palabra es una parte de la información, pero la mayoría de la información que tenemos aquí en la mente no es de Dios. Hay mucha información aquí en la mente que la aprendimos fuera de Dios. ¿Cómo la aprendimos? ¿Cómo la tuvimos? ¿Por medio de nuestros? Cuando les digan la palabra, ustedes van a decir, wow, por medio de nuestros sentidos, lo que nosotros vimos, lo que nosotros escuchamos, lo que nosotros hablamos, todo eso alimenta lo que hoy tenemos aquí en nuestra mente, ¿no? Recuerda que cuando uno es un niño va creciendo y que uno comienza a ver, y uno comienza a ver a un señor y una señora y dice, ese es el papá y mamá, y va aprendiendo eso, y después uno comienza a hablar, y después uno comienza a escuchar, y entonces toda esa información te va alimentando, ¿qué? Lo que tienes en tu mente, ¿no? Lo que tienes en tu mente. Ahora, con la información que sabemos de que somos lo que tenemos aquí, ¿cómo la estamos alimentando? Con lo mismo que veíamos antes, viendo cosas que no deberíamos ver, escuchando cosas que no deberíamos escuchar. Las malas conversaciones corrompen la buena costumbre. Entonces, por eso, sabiendo que soy lo que tengo en mi mente, tengo que meter ¿qué? Buena información. ¿Y qué mejor información que la que está aquí? ¿Amén o no? Solo de esa forma podemos llegar a ser personas íntegras. No hay otra. Cuando haya en nosotros el mismo sentir que hubo en ¿quién? En Cristo Jesús. Amén. Póngase de pie, vamos a darle gracias a Dios, hermanos. Padre, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por la oportunidad que hemos tenido, Señor. Hoy hemos reflexionado en algo bien importante que es la integridad, Señor. La importancia de que nosotros, si decimos que somos tuyos, caminemos como es digno de un hijo tuyo. Sabiendo que tú esperas todo del que dice que es de ti, pues yo digo que soy tuyo, Señor. Así es que pongo delante de ti mi vida, pongo delante de ti todo para que escudriñes mi corazón. Yo sé que tú lo conoces, Señor. Y si algo de iniquidad ves en él, endereza, Señor, mi senda. Dame sabiduría, entendimiento para identificar los tiempos, Señor, para saber qué hay en mí que debo cambiar, Señor, para yo hacerlo, Señor. Sabiendo que es una decisión personal de cada uno de nosotros, Señor. Así es que yo espero que hoy hayamos reflexionado en lo importante que es ser íntegros. No seamos como Jonás. Acuerda que Jonás llegó ahí y dijo, yo soy un temeroso de Dios. ¿Acuerdan? Y resulta que andaba huyendo de Dios.
No puede ser. Si tú dices que eres algo, actúa conforme a lo que tú dices que eres. Integridad. Así es que si ese es el caso suyo, hombre o mujer, que hoy has entendido que no eres íntegro simplemente porque no tienes en tu mente pensamientos de Dios, ni siquiera sabes quién es Dios. Has escuchado hablar que hay un Dios, pero no has caminado con Él. No le has entregado tu vida a Él. Así es que no dilate la decisión. Ahí donde está usted, pídale perdón al Señor, entréguele su vida a Él y empiece a partir de hoy un caminar ¿en qué? En integridad. Ahí donde está, dígale al Señor: Señor Jesús, en este día he escuchado tu palabra, Señor. Y hoy he entendido la importancia de que yo alimente mi mente con información sana, Señor, información tuya. Pero no la voy a poder recibir si primero no permito que tu sangre preciosa me limpie de todo pecado, Señor. Por eso clamo a ti hoy, arrepentido, arrepentida, como nunca antes, Señor. Para que tu sangre me limpie, Señor, y que tu Espíritu Santo pueda venir a mí y hacer de mí una nueva criatura, Señor. Y que a partir de hoy yo pueda empezar a conocerte, caminar contigo por medio de tu palabra, Señor, y en la medida que te conozca, yo sé que te voy a amar, te voy a servir y voy a caminar en una vida de adoración, Señor, y voy a aprender, porque eso se aprende, Señor, a ser una persona íntegra, de una pieza, Señor, inmutable. Que si digo que soy tuyo, Señor, y si eso me trae consecuencias, Señor, pues será con los demás, porque para mí será fortalecimiento personal, Señor. Decido hoy ir en pos de eso, Señor. Bendigo yo el momento que decidí venir a este lugar y ver este video, Señor. Empecé a verlo sin ti, pero ahora te recibo, Señor, como mi único y suficiente Salvador, Señor. Te doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos un aplauso, hermanos, al Señor. Bien, si usted hizo la oración, pues todavía le queda un largo trecho por delante, ¿eh? Pero, ojo, es la mejor decisión que puede haber tomado, ¿no? Y si en algo le podemos ayudar como iglesia para ese crecimiento espiritual, la iglesia Efesios 4:23 está aquí en Cartago, costado norte de las ruinas, centro comercial El Dorado. Aquí nos reunimos todos los domingos a las 10 de la mañana. 87725957, mi número, el pastor Eber Molina, si en algo le podemos ayudar. Que el Señor los bendiga, un abrazo. Nos vemos en una próxima oportunidad.